Bueno. Bueno, muchas gracias. Quiero, ahora que están grabando, agradecer la invitación de Paula. Con Paula nos hemos encontrado en distintos eventos académicos, incluso también en el mismo Instituto de Gulich, por algunas cosas que está haciendo ella, en las cosas que estamos haciendo nosotros. Bueno, ahí en el diálogo de cómo usar la información satelital para abordar temas de contaminación del aire, así que le agradezco a Paula la invitación y le agradezco a todos ustedes que se estén sumando a esta charla. Yo le pensé en general para el público en general, digamos con poca o muy poca, puede ser, información sobre cómo funciona la teledetección, pero creo que ya desde el acceso a Google Maps, a estas herramientas de GPS, que vienen incluso con capas satelitales, ya un poco ha entrado en nuestra vida cotidiana este tipo de información. Lo que quiero empezar a hacer es dar como un marco rápido sobre calidad del aire. Un segundito. Sobre calidad del aire. Bueno, en particular las emisiones de los contaminantes a la atmósfera tienen distintas fuentes. Depende de cada fuente el régimen, de la forma con que se emiten, las alturas, las condiciones, las especies que se emiten, las tasas de emisión, o sea, cuál es el flujo de la emisión, en cuánto tiempo, qué cantidad, qué cosas se emiten. Y ahí al final puse también en la última figurita, un espacio verde de vegetación, que también emite, también tiene sus propias emisiones. Esas son las biogénicas, están también las geogénicas, por ejemplo, las producidas por erupciones volcánicas o por la erosión del suelo, que se suman a las antropogénicas, y que son emisiones donde no vamos a hablar de la emisión de contaminantes atmosféricos específicos, en particular de la vegetación, pero que sí tienen interacción con otros contaminantes y entonces se puede favorecer la formación de especies que pueden ser tóxicas para nuestra salud. Una pregunta. ¿Ven mi mouse? ¿Mi puntero? Sí, sí. Sí, sí, Bueno. se ve bien. Bárbaro. Entonces, a partir de las fuentes de emisión, vamos a tener en la atmósfera estos contaminantes primarios. Los primarios son los que se emiten de muchos tipos de especies, y después hablamos en particular de los contaminantes criterios, que son aquellos que tienen impacto directo sobre la salud, como los compuestos orgánicos volátiles, los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, material particulado, que cuando son liberados a la atmósfera, sufren procesos de dispersión y de transporte en la atmósfera, según las condiciones meteorológicas de ese momento y en ese lugar, y pueden sufrir también otras transformaciones químicas y físicas cuando están en presencia de otras especies con quienes pueden reaccionar, o cuando, por ejemplo, es de día, entonces el sol favorece la formación o la generación de algunas reacciones. En cambio, de noche tenemos otro tipo de reacciones. Entonces, a partir de estos procesos, estos contaminantes pueden tener un impacto sobre el aire urbano, suburbano, rural, remoto. Y vamos a hablar acá de impactos a distintas escalas. A escala local, cuando el impacto es en una ciudad o cerca de un parque industrial. A una escala regional, por ejemplo, cuando tenemos grandes incendios, entonces esas emisiones pueden viajar
cientos de kilómetros. La lluvia ácida también tiene impacto regional o a escala global cuando estos contaminantes tienen un impacto en la absorción de la radiación solar y favorecer, por ejemplo, al cambio climático o a la eliminación del agujero de ozono, también es a escala global. Para saber qué pasa con estos contaminantes y con sus impactos, es necesario hacer un monitoreo en todos estos lugares, ¿no? En las ciudades, en los espacios suburbanos, rurales, y también nos van a ayudar las herramientas de modelado de la contaminación de estas fuentes puntuales, distintos tipos de fuentes, donde nos van a dar una idea de cuál es la exposición que tenemos nosotros a estos contaminantes atmosféricos y cuáles pueden ser los efectos en la salud y sobre el ambiente. Con esta información deberíamos aprovecharla y con una caracterización para trabajar sobre una evaluación de riesgos y tomar decisiones con respecto a la gestión del recurso aire. Y esas decisiones probablemente estén aplicadas sobre las emisiones de los contaminantes. Entonces, con respecto a las emisiones, es importante saber qué se emite desde cada fuente, cuánto se emite, cuándo, porque no siempre las emisiones son continuas, dónde están y cuáles son los destinos de esa contaminación. Cada especie, cada una de estas, tiene sus propias características, sus propios tiempos de vida, sus propios destinos, pueden convertirse en otras cosas. Entonces, esto es como mínimo necesario para hacer una caracterización para cada lugar. Bueno. Entonces, con respecto a las fuentes de contaminación, también decíamos, depende de cada especie en particular. Vamos a hablar directamente de este primero, que es en el que estuvimos trabajando en particular para evaluar la reducción de emisiones durante la cuarentena, es el monóxido de nitrógeno. Este se emite particularmente por la quema de combustibles fósiles y de biomasa. Entonces está muy relacionado con el tránsito vehicular, con las industrias, particularmente las que trabajan con la generación de energía eléctrica, o sea, que queman combustibles fósiles, y con los incendios. Estas otras contaminantes, monóxido de carbono, dióxido de azufre, material particulado, compuestos orgánicos volátiles, muchos tienen también al tránsito vehicular como una fuente de emisión, pero como comparte también otros tipos de fuentes, no era tan específico del tránsito vehicular como el monóxido de nitrógeno. Entonces, por eso nos dedicamos a analizar este contaminante como un indicador del tránsito. Ustedes saben que cuando empezó la pandemia, lo primero que pasó fue que las calles quedaron desiertas, ¿no? Entonces, esta fuente tan particular desapareció. Un evento que nunca nos había ocurrido antes de esta forma. Al menos en estos últimos años. Entonces, bueno, este monóxido de nitrógeno, cuando es emitido en la atmósfera y gracias a la radiación solar, se interconvierte en esta otra especie, en este otro dióxido de nitrógeno, muy rápido, después de unos minutos que es emitido el monóxido de nitrógeno, se transforma en dióxido de nitrógeno. Entonces, por eso a este lo vemos muy asociado a las fuentes de emisión, pero este es un secundario porque se forma en la atmósfera. Y está vinculado también con otras especies que cuando se emiten,
entre las reacciones que ocurren en la atmósfera, puede facilitar, estoy peleando con mi gato, puede facilitar la formación de especies mucho más tóxicas. O sea, el dióxido de nitrógeno incluso también tiene efectos sobre el sistema respiratorio, pero el ozono troposférico, que está, o sea, en la superficie, cerca de la superficie, en el aire que respiramos, puede tener un impacto muy grande en el sistema respiratorio, mucho más que el dióxido de nitrógeno. Entonces, como forma parte el dióxido de nitrógeno en la formación de ozono, también por eso es importante monitorearlo. Este lo vamos a encontrar más cerca de las fuentes, y este, como aparece después, en tiempo, y como estamos en una atmósfera que suele tener vientos, todo esto, el ozono no está tan cerca de las fuentes, puede estar unos kilómetros más allá. Lo que no quiere decir es que el tránsito vehicular no tiene ozono cerca, no quiere decir que no se produzca, puede estar varios kilómetros más allá, y es en general lo que sucede con las ciudades grandes. El ozono no se ve en los lugares, en general, no se detecta tanto en los sitios con mayor cantidad de tránsito, sino viento abajo, digamos. Bueno, los impactos en la salud, la Organización Mundial de la Salud trabaja mucho con estos. ¿Quiénes son los que se van más afectados por la contaminación del aire? Los niños, las mujeres que trabajan en cocinas, que están más expuestas al humo, los trabajadores que están al aire libre, que están cerca de los autos, de estas fuentes de emisión, ¿está bien? Y la contaminación del aire también está estimada en 7 millones de muertos al año en todo el mundo, vinculada a accidentes cerebrovasculares, a enfermedades del corazón y a cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias crónicas. Bueno, está estimado que para espacios abiertos y cerrados, 7 millones se compone con este tipo de porcentajes: 21% de neumonía, 20% accidentes cerebrovasculares, 34 cardiopatías isquémicas, 19 enfermedad EPOC y 7 cáncer de pulmón. Lo que sucede, esto también es con el aire adentro de los domicilios o en espacios cerrados, en industrias, principalmente cocinas, espacios donde se esté quemando combustible o se esté quemando biomasa. También 18% de las muertes se deben a accidentes cerebrovasculares, 27 cardiopatías isquémicas, 20 a EPOC, 8 cáncer de pulmón, 27 neumonía. Entonces no estamos hablando solamente de contaminantes afuera, afuera de las paredes, sino también adentro. Bueno, como una mini intro a la teledetección, tenemos un sistema así. Nosotros podemos estar viviendo en una ciudad o podemos estar viviendo en un espacio rural, tenemos nuestro ambiente y tenemos una fuente de luz todos los días, que es fantástica, que es el sol, que el sol nos ilumina con radiación que va desde el ultravioleta, digamos, desde el ultravioleta que nos llega a nosotros, es el que está filtrado incluso por la capa de ozono, hasta, bueno, información del infrarrojo. Entonces, cuando estamos iluminados por el sol, hay satélites que lo que hacen es observar cuánto refleja de esta luz solar que llega a la superficie, cuánto se refleja y vuelve a salir hacia el espacio exterior. Entonces ahí detectamos la radiación que nos llega con información de la superficie. Y de la superficie y de todo lo que hay en el medio, incluso de la atmósfera, porque tenemos el Sol, que no está a la misma altura que el satélite, sino que está mucho más lejos. Los satélites andan a los que estamos usando para este tipo de cosas, andan alrededor de los 700 kilómetros de la superficie terrestre. Son satélites de observación de la Tierra, o sea que miran hacia nosotros, no miran hacia el espacio.
cuando miran hacia nosotros, lo que leen es la radiación solar que rebota en la superficie y rebota en los componentes de la atmósfera y vuelven hacia el satélite. ¿Está bien? Estos satélites tienen distintas formas. Hay algunos satélites que están a una distancia tal que alcanzan una órbita que permiten vernos a nosotros permanentemente. Esos satélites son en general los de telecomunicaciones o los meteorológicos, y a partir de ellos podemos tener información del mismo sitio cada 15 minutos. Y esos están muy, muy lejos, están a 36.000 kilómetros aproximadamente, pero tenemos otros satélites que para lograr mayor resolución en el espacio con el tamaño de píxel, están más cerca, están a 700 kilómetros, entre 500 y 1000 kilómetros, son los satélites que les decimos polares, que lo que hacen es recorrer a todo el globo, van desde un polo hasta el otro polo de la Tierra, y van midiendo como franjas que van pasando y van midiendo esta respuesta o este reflejo de la radiación solar. El satélite, cuando recibe su información obtenida a partir de sensores que pueden distinguir a distintas longitudes de onda la respuesta de lo que se encontró en la radiación, lo que hacen es enviar esa información a antenas específicas de comunicación con los satélites. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la CONAE, que está en Falda del Carmen, y en este centro espacial hay muchas antenas de recolección de información y de comunicación con los satélites. Por un lado, estas antenas le pueden dar instrucciones a los satélites para que hagan determinadas cosas, por ejemplo, indicarles que midan en tal lugar, o recibir la información que los satélites recopilaron de la medición de las variables ambientales. Lo próximo que sigue es que esa información que descargamos con las antenas las procesemos en computadoras y generemos información válida para que después algunos analistas de esa información podamos discutir cuál es la validez de la información y transformarla en productos de valor agregado. A partir de esta discusión, podemos dar información y caracterizar distintos ambientes, ciudades, industrias, qué pasa en tal lado, qué pasa con los incendios, por ejemplo, ahora, qué pasa con la contaminación del aire, qué pasa con los recursos de agua, con los suelos, con los cultivos. Y esa información es valiosa para tomar decisiones, para monitorear y para tomar decisiones. Bueno, en particular, cuando queremos medir contaminantes atmosféricos, vamos a usar este principio que es básico, que es la ley de Lambert y Beer, que es básico para la espectroscopía, donde nos dice que si nosotros tenemos una fuente de luz que emite a una longitud de onda en particular, o sea, en una región del espectro electromagnético en particular, esa radiación incidente va a ser distinta después de haber pasado por una sustancia que absorbe radiación de esa energía. Esta sustancia tiene una cierta concentración y tiene un paso óptico, esta L. La concentración le vamos a decir C. Entonces, esta sustancia va a absorber esa radiación de forma proporcionalmente y lineal con respecto a la concentración y el paso óptico. Este épsilon es un coeficiente que es particular de cada sustancia. Es una constante. Acá lo que cambia es C y L.
Entonces vamos a decir, nosotros tenemos un paso óptico que es la atmósfera, o sea, la distancia desde el suelo hasta el sensor satelital, que son los 700 kilómetros, y tenemos una concentración de la especie que queremos medir. Más concentrado, absorbe más. Más ancha la distancia entre el suelo y el satélite, absorbe más. Entonces, lo que llega al satélite es una señal más reducida de lo que debería llegar si eso no estuviera. Bueno, esa es la introducción y ahora vamos a la pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió? Con el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el presidente, que comenzó el 20 de marzo, lo que nosotros fuimos a hacer fue ir a ver qué pasaba con la información de productos de dióxido de nitrógeno para algunas de las ciudades más grandes en Argentina, para ver si veíamos alguna disminución, y lo que nos encontramos fue muy importante. Esto pasaba el 13 de marzo, un día como cualquiera, digamos, alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Esto pasaba el 16 de marzo, otro comportamiento distinto, y probablemente haya tenido que ver con las condiciones meteorológicas. Lo que estamos indicando acá en color marrón es la cantidad de dióxido de nitrógeno estimada dentro de la troposfera, digamos, que es la capa que va desde los 0 hasta los 10 kilómetros de altura de la superficie, la primera capa. O sea, tenemos 2 días, comportamientos muy distintos. Este es el 20 de marzo, el primer día del aislamiento, y el 23 de marzo, que era el lunes, creo también, prácticamente nada, digamos, nada comparado con estos 2 días anteriores. Otra cosa importante de mostrar acá son las magnitudes. Primero estamos hablando de micromoles por metro cuadrado, o sea, es una cantidad en un área. O sea, lo que hace el satélite es integrar toda la columna de la troposfera en un píxel de un área. No estamos hablando de volúmenes y no estamos hablando de concentración, estamos hablando de una cantidad en un área. En este caso, si vamos a ver la barra de colores, los colores más fuertes son en realidad son un poco más de 150, pero miren lo que pasa cuando vamos a ver qué pasa en la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, en este caso es un promedio de una semana antes y un promedio de una semana después. Nos encontramos también con que hubo una disminución muy importante de los dióxidos de nitrógeno, pero en este caso, por ejemplo, si vamos a la situación previa, los máximos eran alrededor de 40 micromoles por metro cuadrado, o sea, 4 veces menos que lo que nos estábamos encontrando en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Y lo que vimos después es que esos niveles no los hemos vuelto a ver en ese promedio semanal posterior al inicio de la cuarentena. O sea, significativo también. Lo que hicimos también fue esto, trabajar con un mes antes de la cuarentena, un mes después, y hay una disminución muy importante de los niveles para Buenos Aires, y lo que vimos también son los desvíos estándares para el mismo periodo, para un mes antes y un mes después. Un mes antes tenemos desvíos en algunos sitios que andan en el orden de lo que nos encontrábamos con el promedio. Entonces quiero decir que en estos sitios hay una variabilidad muy grande con respecto a la cantidad de dióxido de nitrógeno. Y en esa variabilidad tenemos que considerar que cuando estamos midiendo esto, tenemos también esta variabilidad en los datos. Estamos considerando datos para calcular estos promedios
diarios, o sea, todos los días pasa el satélite, y con la información de todos los días generamos este promedio, con esta variabilidad. Lo que nos pasó cuando vamos a ver los desvíos estándares del mes posterior a la cuarentena es que el desvío disminuyó muchísimo también. O sea, esto es más bajo, pero también es mucho más bajo el desvío estándar. O sea, la variabilidad de los datos disminuyó. Muy importante. Con Córdoba acá también tenemos un promedio de 3 semanas, 3 semanas anteriores y posteriores. Y para acá también hicimos lo mismo en Rosario. Nos encontramos con niveles más importantes sobre la ciudad, cerca de un puerto, y en San Nicolás, donde hay un parque industrial importante. Y en el caso de unas semanas después de la cuarentena, los niveles habían disminuido en la ciudad, también en el puerto y también en el parque industrial. O sea, no solamente estamos viendo ciudades, sino que también estamos viendo la actividad del uso de combustibles fósiles, o sea, en el parque y en el parque industrial. Para la ciudad de Mendoza también vimos antes niveles importantes para la ciudad, y acá también un pico por una refinería en Luján de Cuyo, que mantiene los niveles después de la cuarentena, pero en la ciudad sí vimos una disminución importante con respecto a los niveles anteriores. Lo que quería decir acá es que si vamos a ver esta escala de colores, es similar a la de Córdoba para Mendoza, la de Rosario también, o sea, mucho más chicas que la de la ciudad y área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, acá. Otra cosa que hicimos fue no solamente ver con el momento previo a la cuarentena, sino también ver con respecto al año anterior, porque puede haber una variabilidad estacional que no estemos considerando. Entonces, lo que hicimos fue ver para el año anterior la situación previa, o sea, con respecto a un mes, un mes previo del 2019, un mes previo del 2020, previo con respecto a la fecha de cuarentena, un mes posterior con respecto a la cuarentena y un mes posterior con respecto al 2019. Y vemos que no solamente disminuyó con respecto a lo que había sucedido antes de la cuarentena, sino que también disminuyó con respecto al mismo periodo, pero del año anterior. ¿Está bien? O sea que fue muy, muy importante estas disminuciones. Lo que hicimos también fue analizar la información satelital para un periodo de tiempo un poco más largo en distintos sitios alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Este es un trabajo que enviamos a una revista, estamos esperando la devolución de los referees, con la Gaby Abril, que está por ahí recién, con otras personas más, con Soledad Represa, Lore de la Checa y Marcelo Escabuso. Entonces, en estos sitios donde hay estos puntitos violetas, hay estaciones de monitoreo de calidad del aire, y para esos sitios hicimos la extracción de los datos satelitales y vimos qué pasaba en el tiempo. Entonces, en el 2020, hicimos promedios cada 2 semanas, porque ustedes saben que las decisiones con respecto a las medidas de la cuarentena se iban haciendo cada 15 días. Entonces, cada 2 semanas dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa con el dióxido de nitrógeno para cada una de esas estaciones? Y no me voy a detener en cada una de las estaciones, pero lo que sí voy a decir es que en este 5 es el quinto periodo de 2 semanas, donde empezó el aislamiento, disminuyó un montón con respecto a la situación previa. Y esto se mantuvo casi constante por los próximos
15 días, 6, 7, 30 días, y este 8 tiene que ver con mediados de mayo, cuando la situación previa era esta. Acá, 1 y 2, estamos en enero, bueno, en el verano, también porque son las vacaciones, puede ser que haya menos dióxido de nitrógeno en el aire. Pero si comparamos esta situación con el año anterior, nos encontramos con esto. O sea, el 5 se corresponde con este 5, pero del año 2019 no está esa diferencia que podemos ver acá. En general los valores andan más arriba y son más homogéneos en el tiempo. Entonces, bueno, esto nos está hablando de que ha sido importante la disminución del dióxido de nitrógeno en la atmósfera de Buenos Aires, detectado con sensores satelitales. Bueno, otros eventos, los incendios en los que estamos trabajando ahora en la provincia de Córdoba. Esta es una imagen del 23 de agosto del mismo sensor de Tropomi. El dióxido de nitrógeno se emite por... El dióxido de nitrógeno no, el monóxido de nitrógeno se emite por los incendios, se forma muy cerca de las fuentes, los focos de calor están acá. Un incendio al norte de Capilla del Monte, recorre una distancia bastante larga, no sé si acá habrá 60, 70 kilómetros, con estos niveles, miren, incluso superiores a lo que veíamos para la ciudad de Buenos Aires, mucho más superiores que los que veíamos para la ciudad de Córdoba. Bueno, esto también podemos detectar con estos sensores. Entonces, a partir de todo esto, y porque vimos también mucho interés de parte de instituciones públicas que trabajan con la gestión del recurso aire, nos propusimos hacer más accesible a estas instituciones el acceso a estos datos de información satelital a partir de la publicación de productos, nosotros le llamamos producto de valor agregado, de dióxido de nitrógeno, en los medios de CONAE. El objetivo entonces, como dije, fue facilitar el acceso a la información para usuarios no especializados, y trabajamos en la publicación de estos datos de contaminantes atmosféricos para la calidad del aire. Lo que vamos a hacer es generar un producto que tiene que ver con esta densidad de la columna troposférica del dióxido de nitrógeno. Hemos trabajado para que se publiquen en formato GeoTIFF, que es mucho más fácil de usar que en el formato inicial, que es NetCDF. La extensión geográfica del producto que tenemos es de Sudamérica, desde Colombia hacia el sur. Estamos trabajando en la documentación, que en este momento está en proceso de revisión, así que estos datos van a estar acompañados por la documentación para que vean todas las características y las... ¿cómo se llama? Bueno, cosas que pueden encontrar de su interés para la interpretación de los datos. Y lo que se puede hacer es descargar una carpeta en un zip, o sea, comprimido, con datos de los metadatos, con un quick look, que es un archivo PNG que acompaña los datos, y el archivo de los datos en el GeoTIFF. Ese archivo de datos GeoTIFF tiene 4 bandas, y cada banda es una cosa distinta, o sea que hay que trabajar con cada banda en particular. La primera es el promedio mensual, o sea, lo que hacemos es obtener un promedio mensual a partir de los datos diarios y están publicados en micromol por metro cuadrado. El segundo es la mediana mensual. La tercera es el desvío estándar para el mismo periodo de tiempo. Y la cuarta banda es la cantidad de datos por píxel que se usaron para obtener estos estadísticos mensuales anteriores.
Deberíamos tener, la cantidad de datos debería ser 31 para un mes que tenga 31 días, pero nos pasa que cuando tenemos nubes no hay un relevamiento de datos en ese lugar. Entonces, puede haber meses con menos datos que otros meses, y eso puede afectar al desvío estándar y también a la media de promedio. Por eso también acompaña la mediana para ayudar en esos casos. Bueno, los datos que faltan, o cuando no hay datos, se indican con ese número. Y estos son los portales donde pueden acceder los datos. Por un lado, el geoportal, que pueden acceder con este link o desde la misma página de CONAE, ir hacia el geoportal y encuentran acá las distintas capas. Tienen que venir a calidad del aire y hacer un clic acá. Dice mes 1 y va a decir hasta mes 12, y eso va a ir cambiando porque el máximo es 12. Entonces el mes 1 es el último mes. En nuestro caso es el último mes completo. En nuestro caso, hasta ahora es julio de este año, y después viene junio, mayo, y así, cuenta regresiva para atrás, digamos. Fernanda, Sí, te quedarían 5 minutos yo para avisarte. bueno, gracias, ya terminó. Otra forma de acceder a los datos es con el catálogo de metadatos también. Acá, o sea, en el Geoportal tenemos un límite de publicación. Para visualización, la idea es que acá visualicen o pueden hacer clic en algún lugar y enterarse del dato, cuánto vale, con ese botón de identificar. Bueno, hacen clic acá y se enteran cuánto vale. Esto es para visualizar, tenemos límite de 12. Si no, el próximo, en el catálogo de metadatos, están todos los archivos disponibles. Tropomi es el sensor que mide, empezó a medir en septiembre del 2018, y estamos trabajando para subir los promedios mensuales hasta llegar a esa fecha. Acá, desde acá van a poder descargar el zip, por ejemplo, que les decía, y si no, por servicio WMS, Geoservicio, pueden acceder a las capas que ustedes necesiten, desde un QGIS, por ejemplo, o desde otro servidor de mapas. Y terminé. Buenísimo. Excelente. Muchísimas gracias, Fernanda. Fernanda, tenemos un montón de preguntas. Bueno. Yo fui anotando. Matías Cortés arrancó de entrada nomás haciendo muchas preguntas. Matías, ¿querés habilitar el micrófono y preguntarle a Fernanda? Algunas te fue respondiendo. Si no, bueno, una de las era el tema de la contaminación. Vos habías hablado de la contaminación afuera o adentro. Matías, ahí está. No se te escucha, Matías. No lo escuchamos a Matías. No. Bien. Bueno, yo anoté algunas preguntas. Bien. Uno fue el tema de la contaminación adentro y afuera. En una de las imágenes vos mostrabas un edificio sobre el que incidía la luz solar y emitía radiación. Y vos cuando hablaste de la contaminación adentro y afuera. No sé si es eso lo que querés preguntar, Matías. Contaminación adentro y afuera de las paredes, no entendió. El aire ocupa todo el espacio, digamos. Queremos hablar de afuera y adentro. Con el aire exterior, las fuentes de emisión de contaminantes son distintas a las fuentes que tenemos dentro de nuestros hogares. Por ejemplo, las cocinas, los calefactores,
los saumerios, o sea, todo tipo de cosas que estemos emitiendo dentro de nuestras casas va a estar perjudicando a la calidad del aire que nosotros tengamos adentro de las paredes. No solamente porque puede entrar contaminación desde afuera, sino por las que generamos dentro de nuestras casas. Entonces, las concentraciones dentro de nuestras casas, en algunas condiciones, por ejemplo, en invierno, depende también cómo nos calefaccionemos, pueden ser concentraciones más altas que las que hay afuera, en la calle, digamos, o en el espacio, en los espacios libres. ¿Tienen datos sobre el PM10 y el PM2.5? ¿En qué, en términos de qué? Por el tema de los incendios, diríamos, hacer una comparación interanual entre el mes, digamos, de julio de este año y el mes julio del año pasado, digamos, por el tema de los incendios. ¿Cómo contribuyeron los incendios al material particulado? Sí, nos pasan varias cosas, en particular para este año no lo hemos hecho, no, sí lo hemos hecho, perdón, no en términos de PM10 o PM2.5, porque hay una variable satelital donde mide cuánto se pierde de la radiación por la presencia de aerosoles, pero no particularmente para esos tamaños de partículas, sino para todas, para el total de los aerosoles. Y sí tenemos niveles altos. En general hay un régimen de mayores cantidades de aerosoles en la atmósfera entre julio, agosto, septiembre y octubre, no solamente por los incendios locales, sino también por los que ocurren en Brasil. En Brasil el año pasado los incendios en la Amazonia han sido muy impresionantes y los vientos nos trae ese humo, ese material particulado, esos aerosoles hacia acá, hacia la Argentina, hacia el centro de la Argentina, y salen hacia el Atlántico por la cuenca del Río de la Plata, o sea que pasan por la ciudad de Buenos Aires, probablemente no cerca de la superficie, un poco más altos, pero los satélites lo ven, digamos, integrando toda la atmósfera. Estos satélites que habías dicho, diríamos, que no podían tomar datos cuando había nubes, son obviamente satélites ópticos y que se van a solucionar con el tema del SAOCOM B, ¿no? Con SAOCOM B, las nubes no son un problema, pero no vamos a poder detectar ninguna componente de la atmósfera, porque es transparente todo, digamos. Tienen una longitud de onda de alrededor de los 18 centímetros, así que interaccionaría con cosas al menos de ese tamaño. No nos sirve para hacer monitoreo de la contaminación del aire, para nada. Sirve para otras cosas, por supuesto. Tomás Encunta pregunta si son satélites argentinos. No. Yo veía en la filmina que usan el Tropomi. Sí. En este caso, del satélite que mostraba, de la información que mostraba recién, fue el satélite Sentinel-5P, que fue lanzado por la Agencia Espacial Europea, y el sensor que hace estas mediciones se llama Tropomi. Pero no hay satélites argentinos que tengan la funcionalidad de medir contaminantes en la atmósfera. Carlos Doncel pregunta si se tiene el análisis extendido hasta una fecha cercana a hoy. Bueno, estamos teniendo estos promedios mensuales y hemos visto, sí. Fernanda, respira por favor, mira. Tenemos promedios mensuales donde vemos que hay un aumento en los dióxidos de nitrógeno para las ciudades más importantes, porque bueno, a partir de la flexibilización de algunas actividades en la cuarentena, sí, estamos volviendo a los niveles anteriores. Maggi Alejandro pregunta, ¿en qué longitud de onda es reflejada para el dióxido de nitrógeno? Bueno, estas mediciones se hacen alrededor de los 460 nanómetros. El dióxido de nitrógeno es un gas que cuando está concentrado tiene un color pardo, medio rojizo. Sí. Entonces se aprovecha esa característica y se mide ahí. Lucas Polman pregunta si pudieron contrastar los valores clasificados con mediciones directas. Bueno, vos algo lo compartiste
en la presentación. Sí, lo hicimos, pero no lo mostré. Pero sí, estuvimos... pasa que es distinta. Una medición de una estación de monitoreo continuo, por ejemplo, habla de concentraciones, y nosotros estamos hablando de cantidad en un área donde se integra toda la troposfera, que son los 10 kilómetros del suelo hasta arriba. Son cosas muy distintas, pero sí hemos visto que la reducción que nosotros notamos con el satélite en proporción es la misma proporción que se ha disminuido en concentración media con estaciones de monitoreo. Para la ciudad de Buenos Aires solamente lo hicimos. Bueno, hay varias preguntas respecto a eso de los muestreos in situ. Jorge Tomás Oviedo pregunta, ¿a qué organismos van destinados estos datos y cuál es la finalidad? Los usuarios, no hay un límite en los usuarios, pueden ser personas sin ninguna institución asociada. Nosotros de todas formas trabajamos en vinculación con agencias ambientales de distintas jurisdicciones, locales, municipales, provinciales, nacionales. Bueno, buscamos tener relaciones de tipo con convenios para que nos apoyen nos podamos apoyar institucionalmente con esos los objetivos que perseguimos, en capacitarnos, en ir ayudándonos. Entonces, eso sí, si buscamos, hay alguien de alguna institución acá que le interesa, nos puede escribir. Belén Martorelli pregunta si este trabajo está disponible en el parte de prensa de la CONAE. En la página de la CONAE, en la parte de prensa, sí se mostraron los mapas del pre y post-COVID para algunas ciudades. Sí, te pueden encontrar ahí. Giselle Marinkovic pregunta si tienen en cuenta el tiempo de vida del dióxido de nitrógeno. En los análisis en general se usan promedios de 14 días para decidir si disminuyó o no esta variable. Por ahí, no sé si Gisela querés habilitar para explicar un poquito más tu pregunta. Habilitar el micrófono. Hola, sí. Nada, eso, básicamente lo que vi en gráficos anteriores o análisis que se hicieron en otras zonas es que hacen promedios de 14 días, no un día con el otro. No es lo mismo compararte el 13 de marzo con el 20, sino porque no están teniendo en cuenta el tiempo de vida que puede tener en la atmósfera ese componente. Básicamente es eso. Lo que hicieron al principio fue comparar día con día. Sí, y eso nos sorprendió mucho y por eso lo publicamos, porque de un día para el otro nos encontramos con que no había un dióxido de nitrógeno residual, digamos, que quedara dando vueltas, al menos con el satélite no se detectó, y pudimos ver esa diferencia significativa de un día hacia el otro. Pero ahí nomás, después de mostrar eso, lo que hicimos fue esperar que pase el tiempo para mostrar los promedios semanales, bisemanales, de 3 semanas. Iba pasando el tiempo y nosotros íbamos esperando tener más datos para hacer promedios, integrar en promedios más grandes hasta llegar al mensual. Estábamos como sorprendidos, es la primera vez que nos pasa de que se para todo, digamos, se para una fuente tan importante como es el tránsito vehicular, y necesitábamos ir viendo qué era lo que estaba sucediendo con esa fuente, bueno, para conocerla, para caracterizarla, para entenderla. Yo trabajo en particular estoy haciendo mediciones ahora acá en la ciudad de Buenos Aires con carbono negro. Y Ajá. también vivimos este cambio. Pasa que no es la misma variable y no es el mismo tiempo de vida. Entonces por eso me llamó bastante la atención que compares día con día respecto. Pero vimos lo mismo nosotros. Yo trabajo en el servicio meteorológico. Ah, bárbaro. Sí, fue impresionante y creo que lo han notado, incluso lo hemos notado todos. Las ciudades desiertas fue algo que nos shock. Bueno, todo el tema nos está siendo muy importante. Sí. Gracias. Gracias. Tito Franco, ¿querés responder la pregunta, habilitar el micrófono y hacer vos la pregunta? No sé si sigue estando.
Bueno, Tito pregunta si los satélites, ¿Sí? las- ¿Más? dice, si los satélites solo toman señales por área, píxeles barridos, ¿en base a qué referencias o estandarizaron la medida de los micromoles de dióxido de nitrógeno? Por ahí no me quedó muy clara, por eso me invitaba. Vos hiciste referencia que hacen columna, Troposférica. columna Total, sí, pero se integran los 10 kilómetros. Lo que pasa es que el dióxido de nitrógeno no tiene la misma concentración a lo largo de los 10 kilómetros. Hay un perfil vertical. Y hay una concentración que está más cerca de la superficie, niveles más altos más cerca de la superficie, y a medida que va subiendo se va como diluyendo, va disminuyendo. Entonces, bueno, también es por eso es difícil de hablar de concentración cuando hablamos claro. de satélites para calidad del aire. Bueno, Matías preguntó, pero era de datos de PM10, que ya quedó. Lucas Arjona, ¿qué procesamiento llevan los datos? Si puede comentar algo de los programas que utilizaste, MATLAB o Python, y se podría hacer un procesamiento en tiempo real. Bueno, muchas gracias por la charla, muy buena. Con respecto al procesamiento, hay un tema, Lucas, no sé si, ¿dónde estás? ¿Lucas se llamaba la persona? 41 hizo el comentario. Lucas Arjona, acá está. No pude resolver la interpolación espacial todavía porque cada pasada de cada día es distinta, los píxeles ocupan distinto espacio, hasta que alcanzamos a la revisita, que son los 16 días, ¿no? Y el que tiene esto muy bien resuelto es el Google Earth Engine. Entonces, inicialmente he usado Google Earth Engine para resolver la interpolación. En tiempo real no, porque los datos no están cargados, se cargan con algunas horas de diferencia de la pasada, así que no es tiempo real. Y Fernanda arriba, que había otra pregunta más, era de ¿qué programas utilizaste para el procesamiento de datos, para procesar la información? Bueno, cuando trabajo con los datos diarios, lo hago con R, y cuando trabajo para la obtención de los promedios mensuales, con Google Earth Engine. Bien. Hasta ahora. La idea es que cuando podamos resolver la automatización, no se resuelve en Google Earth Engine, sino que se resuelva en R o en Python, en algún lenguaje abierto, libre. Bien. Vos respondiste recién lo de los integrar al GIS y me parece que no hay más preguntas. Acá Fernanda Alarcón Arrieta pregunta cuál es la metodología por medio de la cual llegaron a los resultados. ¿Me perdí o no se había mencionado? Para llegar a los resultados, hacemos el promedio a partir de los datos diarios, el promedio mensual, el desvío estándar, la mediana, las obtenemos. Hacemos un filtro de datos para aquellos datos que son mayores a 0, porque hay algunos valores que son negativos, entonces usamos únicamente los valores positivos. Enmascaramos los datos donde no hay información para que no se consideren en el cálculo del promedio, incluso en la cantidad de píxeles que se utilizan para calcular el promedio, directamente no los consideramos como nulos, vacíos. ¿Qué más hacemos? Convertimos de mol a micromol. Asignamos el valor de no dato a menos 9999 y hacemos la transformación a este formato GeoTIFF, o sea, salimos de NetCDF y vamos hacia GeoTIFF, que es como este formato más compatible con los sistemas de información geográficos y software de procesamiento de datos satelitales. Bueno, Julián Pizarro pregunta si se pueden utilizar estos métodos también para medir la velocidad del viento y la temperatura de la superficie.
Se usan otro tipo de sensores. Son otras las variables, o sea, son otras las variables. Se usa información del infrarrojo térmico para medir temperatura, para medir velocidad del viento. No lo sé, no sé qué se usa. Algo de rugosidad seguramente, pero no sé qué se usa. Los satélites meteorológicos en particular. Bueno, acá piden algún contacto tuyo, Pilar Ponce. Muchas gracias. Bueno, muchos saludos, felicitándote por la charla. Ahí dejé mi correo. Bien. Última pregunta, ¿la puesta en órbita de los argentinos se podrá hacer algo similar como medir la contaminación? Bueno, ahora se está por lanzar SAOCOM 1B, que se iba a lanzar hoy, pero se postergó un par de días. La próxima misión de CONAE satelital es el satélite Sabiamar, que tiene la particular misión de medir el color del océano, o sea que va a ayudar a entender cuáles son informar sobre la productividad del océano, variables que tienen que ver con productividad del océano, sedimentos, los aportes de hierro, de los nutrientes, de todo eso. Bueno, yo creo que estamos un poco ya en el límite. Esta charla va a estar subida al YouTube, Marcelo. Cuando la procese comunicación, supongo que los primeros días de la semana va a estar subida al canal YouTube de la universidad. Bueno, creo que por ahí las consultas, por ahí te podrían llegar a tu correo. Quedaron algunas sin responder, algunas últimas, pero ya estamos en el límite. Bueno, muy agradecido a todos los que participaron. Fue una sorpresa, mucha gente y de todo el país, así que una alegría. Gracias a la CONAE por también ayudarnos en la difusión. Así que bueno, nada. Marcela, no sé si querés decir algo. No, muchísimas gracias, Fernanda. La verdad, excelente la charla. Cosas que se desconocen. Pero la verdad, muy buena y muy clara la charla. Y bueno, y agradecerles a todos por haber participado de la charla, ¿no? Bueno, no, yo de nuevo les agradezco a ustedes y estamos acá a disposición para responder dudas. Nuestra idea de que esta información satelital sirva, por un lado, para que conozcamos cuáles son los recursos disponibles y también para que como población podamos también participar de los monitoreos que se hacen de nuestro ambiente, para que sepan qué cosas estamos haciendo, en qué cosas estamos trabajando, para que se puedan pensar nuevas formas, para las instituciones con las que podamos trabajar en conjunto también, la puerta abierta. Y muchas gracias a la Universidad Nacional de Río Negro por abrir la posibilidad de hacer esta charla, a Paula y a todos los que se acercaron. Muchísimas gracias.